Hola, aquí el Neofito Friki les trae un vídeo de contenido sintético. Cartoon Saloon, un estudio de animación irlandés, ha creado una trilogía de películas basadas en el folclore irlandés llamada Moore. Estas películas han cautivado a los espectadores con su hermosa animación y su profundo amor por la cultura irlandesa. La primera película, The Secret of Keys, cuenta la historia de un niño que se embarca en una misión épica para completar un antiguo libro. La segunda entrega, Song of the Sea, sigue a dos hermanos que se adentran en una aventura mágica para salvar a las criaturas míticas del mar. La tercera y última película, Wolf Walkers, narra la historia de una joven que se convierte en amiga de una niña lobo mientras lucha contra las fuerzas opresivas que amenazan su hogar. Estas películas son un testimonio del talento y la creatividad de Cartoon Saloon, y su impacto en la industria de la animación es indiscutible. En una tierra de magia y encanto, donde las leyendas cobran vida o encanto, la animación irlandesa, un regalo especial de la mente de Moore, algo celestial. Oh yeah. Sumérgete en un mundo de fantasía, donde el folclore irlandés florece en cada día. Las historias cobran vida en cada pincelada. La trilogía de Moore, una joya bien lograda. Hola, amantes de la animación. ¿Alguna vez sintieron la nostalgia de los dibujos animados con estilos únicos y expresiones exageradas? Hoy exploraremos un estudio que ha sabido capturar esa esencia que te haya hecho sentir como un niño de nuevo. Si es así, entonces necesitas ver las películas de Cartoon Saloon. Un pequeño estudio de animación puede desafiar a los gigantes de la industria, y crear obras de arte que dejan una huella indeleble en el corazón de los espectadores. En un mundo donde la animación 3D domina la pantalla grande, hay algo mágicamente nostálgico en las animaciones dibujadas a mano. Nos recuerdan a los personajes exagerados, y estilos de dibujo únicos que solíamos amar. Aunque la animación 3D ha alcanzado alturas impresionantes, con películas que rozan el hiperrealismo, hay algo innegablemente encantador en las animaciones 2D. Un ejemplo perfecto de esto es la película Cloud de Netflix, que combina ambas técnicas para crear una experiencia visualmente impresionante. Pero hoy, queremos destacar a un estudio que ha mantenido viva la tradición de la animación 2D, Cartoon Saloon. Este estudio de animación irlandés, fundado en 1999, puede no ser muy conocido en algunas partes del mundo, pero sus películas han dejado una marca indeleble en el mundo de la animación. Su filosofía es simple: mejor calidad que cantidad. Aunque sus producciones no sean masivamente conocidas, son consideradas obras de arte por su atención al detalle en la creación de personajes con expresiones, colores y personalidades únicas. Su impacto es innegable. Sus películas se caracterizan por su estilo de animación tradicional, sus historias llenas de corazón y sus temas que exploran la importancia de la familia, la amistad y la conservación del medio ambiente. Su uso de elementos de la mitología celta en sus historias, especialmente en su estilo de dibujo. Los nudos celtas, un elemento común en el arte celta, son una característica destacada en sus animaciones. Aunque su filmografía es pequeña, cada una de sus películas es una joya que vale la pena descubrir. Desde sus primeros proyectos, Cartoon Saloon ha sido aclamado por la crítica. Su primer largometraje, El secreto del libro de Keys, es un ejemplo perfecto de su habilidad para contar historias cautivadoras con animación hermosa. La película, que se estrenó en 2009 en el Festival Internacional de Cine de Berlín, fue nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación. El secreto del libro de Keys, donde en el corazón de la Irlanda del siglo IX después de Cristo, Brendan, un monje de tan solo 12 años, reside en una abadía fortificada en el pintoresco pueblo de Keys. Junto a sus hermanos monjes, se dedica a la construcción de una muralla para salvaguardar la abadía de los frecuentes ataques vikingos. La vida de Brendan da un giro emocionante cuando conoce al hermano Aidan, un renombrado maestro miniaturista y custodio de un extraordinario libro de miniaturas aún inacabado. Bajo la tutela de Aidan, Brendan se embarca en un viaje de autodescubrimiento y creatividad, demostrando un talento innato para el arte de la miniatura. Para completar el libro y superar sus temores, Brendan se aventura fuera de la abadía por primera vez, adentrándose en un bosque mágico lleno de criaturas míticas y peligros ocultos. En este bosque, encuentra a Aisling, una joven loba que se convierte en su aliada y guía. Para finalizar el libro, Brendan debe enfrentarse no solo a su tío, sino también a los peligros del bosque, contando con la ayuda de Aisling.
Mientras tanto, los vikingos lanzan un feroz ataque a la abadía de Case, sembrando el caos y la destrucción a su paso. La película, rica en referencias mitológicas, ha sido elogiada por su inclusión de elementos de la mitología celta irlandesa. Destaca la aparición de Cronk Cruach, una antigua deidad precristiana de Irlanda, y la alusión al género poético de Aislings, en el que un poeta se encuentra con un sueño o visión en forma de mujer, representada en la película por el hada loba que Brendan encuentra en el bosque. Además, se han señalado paralelismos mitológicos, como la batalla subacuática de Brendan en la cueva de Cronk Cruach, que recuerda al enfrentamiento de Beowulf con la madre de Grendel. La película es un festín visual que combina la mitología celta y la mitología irlandesa, y ha sido elogiado por su uso de fuentes mitológicas. Por ejemplo, la película incluye a Cronk Cruach, una deidad de la Irlanda precristiana, y hace referencia al género poético de Aislings, en el que un poeta se enfrenta a un sueño o visión en forma de mujer. La canción del mar del director, Tom Moore con guión, Tom Moore, Will Collins y música de Bruno Coulet, cuenta que en octubre de 1981, en una isla de la costa de Irlanda, vive el guardafaro Connor, junto a su hijo Ben, su esposa Bronagh, quien está a la espera de su segundo hijo, y su perro Q. Bronagh abandona a su familia inesperadamente, dejando atrás a su hija recién nacida Circe. 6 años más tarde, Connor es un hombre desolado. Circe aún no ha pronunciado una sola palabra, y Ben ha crecido resentido con su hermana, asociando su llegada con la desaparición de su madre. La familia es entonces visitada por la abuela de los niños por el cumpleaños de Circe. Esa noche, Ben asusta a Circe con una historia de Maclir el gigante y su madre Macha la bruja búho, quien robó sus sentimientos y lo convirtió en piedra. Más tarde esa misma noche, Circe toca una concha hecha instrumento de viento que Bronagh le regaló a Ben, y ésta la conduce a un abrigo blanco de piel de foca que estaba escondido en un viejo baúl. Circe se pone el abrigo y es conducida al océano por unas focas. Entonces entra al mar y se convierte en un selkie blanco. Después de nadar con las focas, su abuela la encontró totalmente mojada y la llevó a tierra firme. La abuela insiste que debe llevarse a los niños porque no es seguro para ellos vivir tan cerca del mar. Connor a regañadientes está de acuerdo a pesar de las protestas de Ben, especialmente porque Q no puede ir con ellos. Una vez se fueron los niños, Connor toma el baúl en donde está el abrigo, y lo tira al mar junto con su llave. La noche siguiente en Halloween, Circe toca de nuevo la concha, alertando un grupo de criaturas mágicas que acuden a su presencia. Ben y Circe intentan viajar de regreso a casa, pero son atacados por los búhos de Macha que convierte a los hadas en piedra. Los hermanos logran escapar y toman el autobús que los llevaría de regreso al puerto, pero bajan antes por corazonada de Circe. Se adentran en el bosque en donde se reúnen con Q, quien los sigue a la ciudad. Sin su abrigo, Circe rápidamente se va enfermando, mientras su cabello se torna blanco. Circe se adentra en un pozo seguida por Q y Ben, pero Ben los pierde. Es cuando él conoce al gran Seanachai, un hada cuyo cabello y barba crecen desmesuradamente albergando en ellos recuerdos. Seanachai le dice a Ben que su hermana ha sido secuestrada por los búhos de Macha, y le da al chico uno de sus cabellos que lo dirigirá a la casa de la bruja. En el trayecto, Ben ve el recuerdo de la noche en que su madre desapareció, y se da cuenta de que Bronagh es también una selkie. Entonces se da cuenta de cuán injusto ha sido con Circe todos estos años. Ben llega a la casa de Macha y la encuentra sentada en un sillón. Se da cuenta de que no es la villana que imaginaba. Macha lo que hace es quitar el sufrimiento y el dolor, incluso el de su hijo, Maclir el gigante, a quien convirtió en piedra para que no sufriera más. Ben se dirige a rescatar a Circe entregándole la concha, con la cual se liberan los sentimientos de Macha, quien los ayuda a llegar rápidamente al mar enviándoles como compañía a los perros espirituales de Maclir. Los niños llegan al faro durante una tormenta. Ben le pregunta a Connor sobre el paradero del abrigo, y él le responde que lo tiró al mar. Connor coge a los niños y a Q, y los sube a una embarcación con el propósito de llevar a Circe a un hospital. La abuela nota que no están los niños y se apresura a buscarlos. Ben se sumerge en el mar en busca del baúl con el abrigo, y lo recupera con ayuda de unas focas. Connor saca del agua a Ben, le coloca el abrigo a Circe, y llegan al islote en donde está Maclir. Circe empieza a cantar la canción del mar, y recupera su salud al tiempo que todos los seres son liberados de sus piedras, incluyendo a Maclir y sus perros, Macha y Seanachai, quienes se dirigen a Tir na Nog. Bronagh aparece con la triste noticia que ella y Circe tienen que partir también. Aún así, como Circe es mitad humana, tiene la posibilidad de decidir si irse con ella o quedarse con su padre. Circe decide quitarse el abrigo y quedarse con su padre y su hermano. Bronagh se despide de su familia y se marcha. Los tres se van de regreso a la isla del faro. La canción del mar perdió ante Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks.
Wolfwalkers, Los Caminantes de Lobos nos lleva a través de la emocionante historia de Robin Goodfellow, una joven aprendiz de cazadora que, junto a su padre, llega a Irlanda en un tiempo lleno de magia y supersticiones con la misión de eliminar a la última manada de lobos. Durante sus exploraciones en las tierras prohibidas más allá de los muros de la ciudad, Robin entabla amistad con Maeve, una niña de espíritu indomable que pertenece a una tribu misteriosa, cuyos miembros, según los rumores, tienen la habilidad de transformarse en lobos durante la noche. En su búsqueda de la madre desaparecida de Maeve, Robin descubre un secreto que la sumerge aún más en el mundo mágico de los Wolfwalkers, poniéndola en riesgo de convertirse en lo que su padre está destinado a destruir. La película cuenta con las voces de Honor Kniafsey, Eva Whittaker, Sean Bean, Simon McBurney, Maria Doyle Kennedy, Tommy Ternan, John Kenny y John Morton. Ha sido galardonada con varios premios, incluyendo el premio Satellite a la mejor película de animación o medios mixtos y 5 premios Annie, incluyendo mejor director para Murray Stuart y mejor película de animación independiente. Además, ha sido nominada a mejor película de animación en los premios de la Academia y los premios Globo de Oro. Wolfwalkers es una película de aventuras y fantasía animada independiente y representa la tercera y última entrega de la trilogía del folclore irlandés de Moore, siguiendo a sus anteriores películas El secreto de Case y Canción del Mar. El reconocimiento no ha sido escaso. Desde nominaciones al Oscar hasta premios Annie, Cartoon Saloon ha dejado su huella, demostrando que la calidad y la originalidad siempre triunfan. En un mundo saturado de animaciones en 3D, Cartoon Saloon nos recuerda la belleza de la animación tradicional y la riqueza de las historias con raíces culturales profundas. Su trilogía irlandesa es un regalo para aquellos que buscan algo más que simples entretenimientos. Las películas de Cartoon Saloon son aclamadas por la crítica y el público. Han ganado numerosos premios, incluyendo nominaciones a los premios de la Academia, los premios Globo de Oro y los premios Annie. Así que, ¿están listos para sumergirse en la magia de Cartoon Saloon? ¿Por qué deberías ver las películas de Cartoon Saloon? Porque son hermosas. El estilo de animación tradicional de Cartoon Saloon es impresionante. Los personajes son expresivos y los escenarios son exuberantes y detallados. Porque son emocionantes. Las películas de Cartoon Saloon están llenas de acción, aventura y magia. Porque son conmovedoras. Las películas de Cartoon Saloon exploran temas universales como el amor, la pérdida y la importancia de la familia. Si estás buscando una película de animación que te haga sentir bien, entonces necesitas ver una película de Cartoon Saloon. Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, amantes de la animación. Y las tierras verdes de exquisita belleza, donde la magia fluye con tanta destreza. Un salón nos transporta a otra dimensión.